Dr. Kim Tae-ho se quedó mirando la pantalla de su ordenador hasta que le dolieron los ojos. Los números y patrones bailaban ante él como un extraño rompecabezas. Llevaba 12 años trabajando en el único sistema de comunicación espacial profunda, escuchando señales de estrellas lejanas. La mayoría de los días solo oía el zumbido silencioso del espacio vacío. Pero hoy era diferente. Escondida dentro del ruido de fondo normal de un sistema estelar a 40 años luz de distancia. Algo estaba hablando. La señal era débil y codificada, pero definitivamente estaba allí. Kim se frotó los ojos cansados y llamó a su colega. Park. So-young, ven a ver esto, dijo, señalando la pantalla. So-young se acercó desde su escritorio, llevando una taza de café que se había enfriado hacía horas. Era la mejor oficial de comunicaciones de la instalación, y si alguien podía darle sentido a las señales extrañas, era ella. ¿Qué estoy mirando?, preguntó, sentándose a su lado. Encontré esto H enterrado en los datos de radiación del sistema HD 164595. No es natural. Alguien está transmitiendo esta señal, pero no a nosotros. Parece una comunicación interna entre dos sistemas estelares diferentes. So-young se inclinó hacia adelante, estudiando los patrones. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado, pasando la señal a través de diferentes filtros y programas de traducción. Después de una hora de trabajo, fragmentos de texto comenzaron a aparecer en la pantalla. Esto es increíble, susurró. Mira esta parte de aquí. Estas son coordenadas, y esto parece una llamada de auxilio. Kim leyó por encima de su hombro mientras aparecía más texto. El mensaje estaba roto y era difícil de entender, pero el significado estaba claro. Una especie que se llamaba a sí misma los Bani estaba en graves problemas. Su mundo natal estaba bajo ataque de algo llamado la Corfax de Mingen. Estaban pidiendo ayuda a otras civilizaciones alienígenas. Están muriendo ahí fuera, dijo So-young en voz baja. Y somos los únicos que los hemos oído. En cuestión de horas, el descubrimiento llegó a los más altos niveles del gobierno de la Tierra. En reuniones de emergencia en todo el mundo, los líderes debatieron qué hacer con esta información. Algunos dijeron que deberían ignorarlo y fingir que nunca escucharon el mensaje. Otros argumentaron que la humanidad tenía el deber de ayudar. La decisión llegó 3 días después. El capitán Lee Dong-gu estaba en el puente de la US Busousan leyendo las órdenes que acababan de llegar del mando de la Tierra. El Busousan era la primera nave espacial real de la humanidad capaz de viajar más rápido que la luz. Había sido diseñada para la exploración, no para la guerra. Pero ahora le pedían que volara a un conflicto alienígena a 40 años luz de distancia. Señor, preguntó su segundo al mando, mirando la expresión de asombro del capitán. Se nos ha ordenado responder a la llamada de auxilio alienígena, anunció Lee a su tripulación. Vamos a ayudar a los Laini. El puente quedó en silencio. Todos sabían que esto era peligroso más allá de la imaginación. La humanidad apenas había descubierto cómo viajar entre estrellas. No tenían idea de lo que encontrarían allí o si estos alienígenas siquiera querían su ayuda. El ingeniero Chou Mino fue el primero en hablar. Capitán, con todo respeto, ni siquiera sabemos si estos quieren nuestra ayuda. No somos parte de la guerra que está ocurriendo allí fuera. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lee miró a su tripulación. Todos eran jóvenes, todos voluntarios que se habían alistado para explorar la galaxia, no para luchar en guerras alienígenas. Pero algo en el mensaje interceptado había tocado algo profundo en la naturaleza humana. Porque alguien pidió ayuda, dijo simplemente. Y los escuchamos. La doctora Yang Hai-jin, oficial médico de la nave, levantó la mano. Capitán, tengo que señalar que no sabemos nada sobre la biología alienígena. Si encontramos Laini heridos, no sabré cómo ayudarlos. Lo resolveremos, respondió Lee. Siempre lo hacemos. Kim Tae-ho había sido asignado a la misión como especialista en idiomas de la nave. Su trabajo sería comunicarse con cualquier alienígena que encontraran, pero incluso él tenía dudas sobre lo que estaban haciendo. Capitán, dijo, ¿y si empeoramos las cosas?
¿Y si nuestra participación causa más problemas? Lee caminó hacia la pantalla principal, que mostraba las estrellas más allá del sistema solar de la Tierra. En algún lugar de allí, una especie entera estaba luchando por sobrevivir. Los gobiernos de la Tierra habían decidido que la humanidad no podía simplemente ignorar sus gritos de ayuda. Quizás empeoremos las cosas, admitió Lee. Quizás somos demasiado pequeños y demasiado débiles para marcar la diferencia. Pero sigo pensando en algo que me dijo mi abuelo cuando era joven. Dijo que la medida de una persona no es su fuerza o su inteligencia. Es lo que hace cuando alguien necesita ayuda y nadie más está escuchando. La tripulación se preparó para la partida durante la siguiente semana. Cargaron la nave con suministros, armas y equipo médico. Los científicos de la Tierra trabajaron sin descanso para darles todas las ventajas posibles, pero todos sabían que el Buzousan era solo una pequeña nave que se dirigía hacia lo desconocido. El día de la partida, las familias se reunieron en el puerto espacial para despedirse. Muchos de los miembros de la tripulación no sabían si alguna vez regresarían a la Tierra. Se dirigían hacia una guerra entre civilizaciones alienígenas que no entendían. Mientras el Buzousan despegaba de la Tierra, Soyoung continuó trabajando en el mensaje alienígena. Había logrado descifrar más fragmentos. Y lo que encontró fue ese perturbador. La Corfax de Mingen no solo estaba atacando el mundo natal de los Bani. Estaban destruyendo sistemas solares enteros, dejando nada más que espacio vacío. ¿Cuántas otras especies recibieron esta llamada de auxilio?, preguntó Lee mientras viajaban por el hiperespacio. Según los datos del enrutamiento de la señal, al menos 40 civilizaciones diferentes deberían haber oído este mensaje, respondió Soyoung. Los Bani lo enviaron a algo llamado el Consejo de la Hegemonía, que parece ser un grupo de poderosos gobiernos alienígenas. Y ninguno de ellos respondió. No que podamos detectar. Hasta donde sabemos, somos los únicos que respondimos a su llamada de ayuda. Kim levantó la vista de su trabajo de traducción. Capitán, he estado pensando por qué podría ser eso. Quizás estas otras especies alienígenas tienen buenas razones para no involucrarse. Quizás saben algo que nosotros no. Lee asintió. Quizás sí. Pero eso no cambia lo que estamos haciendo. Alguien pidió ayuda y somos los únicos que escuchamos. Eso tiene que contar para algo. Mientras el Buzousan viajaba por la oscuridad entre las estrellas, su tripulación se preguntó qué encontrarían cuando llegaran al sistema Bani. Se dirigían a su primer contacto con una especie alienígena, y ocurriría en medio de una zona de guerra. Pero siguieron adelante de todos modos porque eso es lo que hacen los humanos. Alguien había pedido ayuda. Y los habían oído. Eso fue suficiente. El viaje duraría 3 meses. 3 meses para prepararse para lo que les esperaba en el distante sistema estelar donde los Bani estaban haciendo su última resistencia contra un enemigo que destruía mundos enteros. 3 meses para demostrar que a veces hacer lo correcto importa más que hacer lo inteligente. 3 meses después de su viaje por el hiperespacio, los sensores del Buzousan detectaron algo inesperado. Un gran objeto estaba a la deriva en el espacio vacío entre estrellas, lejos de cualquier sistema solar. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era una nave espacial como nada que los humanos hubieran imaginado jamás. Dios mío, susurró el oficial de navegación Anjigu, mirando la pantalla principal. ¿Es eso una nave? El de buque era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño del Buzousan. Su casco parecía estar hecho de algún tipo de cristal que brillaba con una suave luz azul. Pero la hermosa nave estaba gravemente dañada. Grandes secciones del casco cristalino estaban agrietadas y rotas, filtrando corrientes de energía azul al espacio como sangre de una herida. Son Bani, dijo Kim Tejo, comprobando sus programas de traducción con las señales de identificación de la nave. Esta es una de sus naves, y está en mal estado. El capitán Lee estudió la nave dañada en su pantalla. ¿Alguna señal de vida? Detectando múltiples biofirmas a bordo de la nave, informó el oficial táctico Han Gu-jin. Pero son débiles y se están debilitando. Lo que sea que les haya pasado, necesitan ayuda pronto. Lee no dudó. Acércanos a ellos. Preparen operaciones de rescate de emergencia.
La doctora Yang Hai-jin tomó su kit médico y se dirigió a la esclusa de aire, aunque no tenía idea de cómo sería la fisiología alienígena. Capitán, debo señalar que nunca he tratado a un alienígena. Ni siquiera sé si mi equipo médico funcionará con ellos. Haz tu mejor esfuerzo, doctora. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La operación de rescate fue diferente a todo lo que la tripulación había intentado jamás. La atmósfera de la nave Bunny era diferente a la de la Tierra, llena de extraños gases que serían tóxicos para los humanos. La tripulación tuvo que usar trajes ambientales y trabajar rápidamente antes de que se les acabara el oxígeno. Cuando finalmente cortaron el casco dañado y entraron en la nave alienígena, tuvieron su primer encuentro con los Bunny. Los alienígenas eran altos y delgados, casi el doble de la altura de un humano promedio. Su piel era translúcida como vidrio esmerilado, y tenían 4 brazos en lugar de 2. Lo más impactante de todo es que parecen comunicarse a través de tonos musicales y armónicos que causaron dolorosos dolores de cabeza a la tripulación humana. Hay 15 supervivientes, informó Yang por radio. Están gravemente heridos y algún tipo de arma de energía ha quemado los sistemas de su nave. Llevar a los Bunny heridos de vuelta al Buzhousan fue un desafío. Eran demasiado grandes para el equipo médico humano y su biología era completamente alienígena. Yang tuvo que improvisar usando sus conocimientos de medicina humana y esperando que los principios básicos de curación pudieran funcionar entre especies. El avance llegó cuando el oficial de comunicaciones Park So-young descubrió que los Bunny podían entender conceptos matemáticos mostrados en pantallas de computadora. Usando números y diagramas simples, comenzó a establecer una comunicación básica con los alienígenas. El comandante Bunny era un ser que se hacía llamar Itol Mel. A pesar de sus heridas, parecía ser el líder de los supervivientes. A través del primitivo sistema de traducción que So-young había creado, les contó una historia que heló a la tripulación humana hasta los huesos. La Corfax de Mingen había atacado el mundo natal de los Bunny hacía 6 meses. Pero esta no era una guerra normal de conquista. Los Corfax no solo derrotaban a sus enemigos, los destruían por completo. Tenían armas que podían despojar la atmósfera de un planeta en horas. Tenían naves que podían destrozar lunas y convertir sistemas solares enteros en rocas sin vida flotando en el espacio. ¿Tu mundo cayó?, preguntó Lee usando el sistema de traducción. Desaparecido, respondió Itol, su voz armónica creando patrones de tristeza que no necesitaban traducción. No conquistado, desaparecido. Nada queda más que espacio vacío donde solía brillar nuestro sol. Yang continuó trabajando en los Bunny heridos, adaptando sus conocimientos médicos humanos a su biología alienígena. Era un trabajo lento, pero estaba progresando. Los Bunny parecían responder a algunos de los mismos tratamientos que funcionaban en humanos. Comandante Itol, dijo Kim a través del sistema de traducción, recibimos su llamada de auxilio. Vinimos a ayudar. La respuesta de los alienígenas confundió a los humanos. En lugar de gratitud, Itol parecía sorprendido y asustado. Recibieron nuestro mensaje, pero ese mensaje no era para ustedes. Fue enviado al Consejo de la Hegemonía, a las grandes potencias de esta galaxia. No deberían haberlo oído. ¿El Consejo de la Hegemonía?, preguntó So-young. A través de una dolorosa conversación utilizando su sistema de traducción básico, los humanos aprendieron sobre la estructura política galáctica en la que habían tropezado. El Consejo de la Hegemonía estaba formado por las civilizaciones alienígenas más antiguas y poderosas de la galaxia. Tenían tecnología mucho más allá de todo lo que los humanos podían imaginar. Y controlaban vastos territorios a través de miles de sistemas estelares. Enviamos llamadas de auxilio a 47 especies diferentes, explicó Itol. Los miembros del Consejo, las grandes potencias, los que tenían flotas que podían ayudarnos, pero ninguno vino. Nadie respondió. Durante 6 meses, enviamos llamadas de ayuda, y nadie respondió. El capitán Lee sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Ninguno de ellos vino. Nadie te ayudó. Dijeron que no era asunto suyo. Dijeron que los Bunny eran demasiado pequeños, demasiado débiles para importar. Dijeron que ayudarnos podría enfadar a los Corfax,
y ese era un riesgo que no correrían. La tripulación humana intercambió miradas. 47 civilizaciones alienígenas habían recibido la misma llamada de auxilio que ellos habían interceptado. Todas ellas habían elegido ignorarla. Solo la humanidad, la especie espacial más nueva y débil de la galaxia, se había molestado en responder. Pero ustedes vinieron, dijo Itol, sus armónicos llevando un tono que sonaba a asombro. Son desconocidos para nosotros. Su especie no está en ninguna de nuestras bases de datos. Tienen solo una pequeña nave. ¿Por qué vinieron? Lee miró a su tripulación, luego de nuevo al comandante alienígena. Porque pediste ayuda. La simple respuesta pareció confundir a Itol aún más. Pero no somos nada para ustedes. No ganan nada ayudándonos. Lo arriesgan todos estando aquí. Alguien estaba en problemas, dijo Yang desde donde estaba trabajando en otro Bani herido. Eso es razón suficiente. Durante las siguientes horas, mientras Yang continuaba tratando a los heridos, y la tripulación trabajaba para reparar los sistemas críticos de la nave Bani, Itol les contó más sobre el dominio Corfax. No era solo un imperio militar. Era algo mucho peor. Los Corfax creían que todas las demás especies de las galaxias existían solo para servirlos. Tomaban lo que querían y destruían todo lo demás. Eventualmente encontrarán su mundo natal, advirtió Itol. Cuando se enteren de que nos ayudaron, vendrán por su tierra. No permiten resistencia, no independencia. No deberían haber venido. El ingeniero Chomino levantó la vista de donde estaba trabajando en los sistemas de energía de la nave alienígena. Quizás no deberíamos haber venido. Quizás fue un error, pero ya estamos aquí. Y no abandonamos a las personas que necesitan ayuda, añadió Soyoung. Mientras se preparaban para continuar su viaje hacia el sistema Bani, Itol hizo una pregunta más que perseguiría a la tripulación humana durante el resto de su misión. Las grandes potencias de esta galaxia tienen flotas de miles de naves y armas que pueden destruir estrellas. Decidieron no ayudarnos porque tenían miedo. Ustedes tienen una nave y armas que serían juguetes para los Corfax, pero vinieron de todos modos. ¿Qué clase de especie hace tal cosa? El capitán Lee miró las estrellas que los rodeaban, sabiendo que en algún lugar entre ellas había un enemigo que podía destruir mundos enteros. Se dirigían hacia un peligro que ningún humano había imaginado, para ayudar a alienígenas que acababan de conocer en una guerra que no era suya. Supongo que se están a punto de descubrirlo, dijo. Cuando el Buzousan finalmente llegó al sistema natal de los Bani, el capitán Lee supo inmediatamente que algo andaba mal. El espacio alrededor de donde debería haber estado el planeta estaba lleno de escombros y extrañas lecturas de energía. Pero no había planeta, ni luna, ni siquiera asteroides, solo espacio vacío donde una vez había existido todo un mundo. Los sensores están detectando distorsiones gravitacionales masivas, informó la oficial de navegación Angie Wu. Lo que sea que haya pasado aquí, fue completo. El comandante Itol estaba junto a la tripulación humana en el puente, sus antebrazos temblaban mientras miraba el espacio vacío donde había estado su mundo natal. A través de su sistema de traducción, hizo un sonido que no necesitaba interpretación. El sonido de la pena absoluta. Desaparecido, susurró. No solo mataron a nuestra gente. Borraron nuestro mundo de la existencia. La doctora Yang Hai-jin puso una mano reconfortante en el hombro del alto alienígena. Aunque eran especies diferentes, algunas emociones eran universales. Lo siento, dijo en voz baja. Pero su pena fue interrumpida por una alarma urgente de la estación de sensores. El rostro del oficial táctico Han Gu-jin palideció mientras leía sus instrumentos. Capitán, tenemos un problema. Múltiples contactos SS vienen de detrás del gigante gaseoso. Contactos grandes. En la pantalla principal, las naves comenzaron a emerger de sus escondites. Pero no eran naves como las que los humanos habían imaginado. Parecían vivas, como enormes criaturas nadando por el espacio. Sus cascos pulsaban con ritmos orgánicos y extraños tentáculos y apéndices se movían por sus superficies
Cada una serás fácilmente S 10 veces S más S grandes que els busousan S. Corfax, S respiró S y tol S. Sus S armónicos S llevando S puros terror S. Es S unas trampas. Hans estados usando S nuestras S señales S desauxilios como S cebos, esperando S que alguien S respondas. Más S y más S naves S biomecánicas S aparecieron S, rodeando S las pequeñas naves humanas. Las más S grandes, desfácilmente S un S kilómetros largos, se movió S para SS enfrentar S directamente S als busousan S. Sus superficies se retorcías con los que parecías tejidos vivos fusionados con metal S y energías. Armas S. Transmisión S entrantes, S informó S las oficial S descomunicaciones S Parks Sosyong S. Están S transmitiendo S en todas S las S frecuencias S humanas S. ¿Cómo S conocen S nuestros S protocolos S descomunicación S? Las respuestas llegó S cuando S unas voz S habló S por S los SS altavoces S des las naves. Hablabas coreanos perfectos, luego cambió S al inglés S, luego als mandarín S. Las voces S eras frías y mecánicas, pero con sun S tonos subyacentes que hizo S que sas todos S les erizaras las piel S. Primitivos S mamíferos S dels tercer S planetas, S dijo S las voz S. Soy S Techcore S. Comandantes des las flotas de purificación S Corfax S. Hemos S estados estudiando S sus especies desde S que interceptamos S sus patéticas respuestas a las S llamadas S desauxilios Bani S. Muestran SS potencial S como S ganados. Els capitanes les dios un S pasos adelantes, con las mandíbulas apretadas por S la SSS iras. Estes S els capitanes les don S bu S des las naves des las Tierras Unidas busousan S. Estamos S aquí S en unas misiones humanitarias para ayudar S a los supervivientes S Bani S. Un S sonidos que podría saber S si dos risa SS salió S por S los altavoces S. Humanitarios, que S conceptos tan S divertidos. Sus especies muestras inteligencias, pero también S unas peligrosas independencias. Permitiremos S que algunos S de ustedes S sobrevivan S en nuestras S instalaciones S DSSS crías si se rinden S ahora S. Sus naves serás un S estudios interesantes antes S des que las diseccionemos S. Les miró S a sus tripulación S. Todos S eran S jóvenes S, todos S valientes S, pero se enfrentaban S a un S enemigos que podías destruir S planetas S enteros S. Los inteligentes sería SS rendirse S y esperar S misericordias. En cambios, les caminó S hacías las consolas descomunicaciones S y abrió S un S canals a las flotas Corfax S. Contraofertas S dijo S con calmas. Váyanse S als infiernos. Los que sucedió S después S sería SS recordados tantos en las historias humanas como S alienígena S como S unas des las S batallas S más S desesperadas S jamás S libradas S. Las S naves S Corfax S abrieron S fuegos con armas S que parecían S doblar S els espacios mismos. Rayos S des energías que podían SS fundir S asteroides SS golpearon S los escudos S dels busousan S. Haciendo S que todas las naves temblaras. Escudos S bajaron S al 60%, S informó S els ingenieros Choi S Mino S desde S sus estación S. Estas S armas S des energías son diferentes S as cualquier S cosas en nuestras S bases S des datos S. Els oficiales tácticos Hang S Bu S Jin S respondió S con todos los que tenías els busousan S. Pero sus S armas S apenas S arañaron S las S bionaves alienígenas S. Nuestras S armas S están S teniendo S un S efectos mínimos. Es S como S disparar S a algo S que puedes curarse S así S mismos. Fue S entonces S cuando S las DRAS. Yang S Jin S hizo S unas conexiones S que les salvarías las vidas. Capitán S. Es estados estudiando S los datos S médicos S des los Bani S heridos S. Estas S bionaves Corfax S. No son SS solos máquinas S. Son criaturas S vivas S. Tienen S sistemas S nerviosos S.
¿Qué S significa esos para nosotros S? S preguntó S lees mientras S otra S explosión S sacudías las naves. Significas que tienen S débiles S como S cualquier SS ser S vivos. Los SS grupos S nerviosos SS dels bionúcleos estarían S cercas de las S estructuras S cerebrales S. Probablemente S en el centros de escadas naves. Kim S. Tejos habías estado analizando S las S señales S descomunicación S Corfax S. Y DSS repente se entendió S algo S crucial S. Capitán S. Sus S naves S están S todas S conectadas S a través S des algún S tipos de red S descomunicación S cuánticas. Están S compartiendo S información S instantáneamente S a través S des todas las flotas. ¿Podemos S atascar la S? S preguntó S lees. Nos atascar la S. Pero podríamos S sobrecargar la S. Si podemos S acercarnos S lo suficientes a unas de sus S naves S es introducir S un S bucles de retroalimentación S en sus redes S. Eras un S plans desesperados. Els busousan S tendrías que acercarse S a un SS alcances de armas S dels masivos buques insignias Corfax S mientras S estabas bajos fuegos de todas las flotas. Els ingenieros Croy S Mino S llevó S los motores S más S allá S de sus S límites S de seguridad S mientras S els restos de las tripulaciones S coordinabas la SSS carreras de ataques más S peligrosas de las historias humanas. Todas las energías as los escudos S delanteros S. S ordenó S lees mientras S se sumergían S hacías els buques insignias. Kim S. Prepárate S. Con cesa señal S des retroalimentación S. Las bionaves pareció S darse S cuentas de los que se intentaban S hacer S. Tentáculos S dels tamaños de trenes S subterráneos SSS arremetieron S contra els busousan S, tratando S de aplastar S las pequeñas naves humanas. Armas S des energías dispararon S as quemarropa S, sobrecargando S sus S escudos S y quemando S sus cascos. Pero los humanos S siempre S han sido buenos S en hacer S los imposibles cuando S todos estás en juegos. Els busousan S se deslizó S a través S des las S defensas S Corfax S como S un S pilotos de escasa SSS esquivando S fuegos antiaéreos. En els últimos segundos, Kim S. S activó S sus armas de retroalimentación S cuánticas. Els efectos fue S inmediatos y devastador S. Los sistemas S biomecánicos S dels buques insignias comenzaron S a retorcerse S en los que solos podías describirse S como S dolors. Las redes S descomunicación S cuánticas que conectabas todas S las S naves S Corfax S comenzó S a sobrecargarse S, enviando S retroalimentación S a través S de todas las flotas. Estás funcionando S, S gritó S Sosyong S mientras S veías a las S naves S enemigas SS comenzar S a perder S coordinación S. Sus redes S se estás colapsando S. Pero las victorias tuvo S un S precios. Els busousan S había sufrido SS graves S daños S durante S las carreras de ataques. El soportes vital S estabas fallando S. Los motores S estaban S en llamas S y estaban SSS varados S en medios de sun S sistemas estelar S hostil S. Las voces S dels comandantes Techcore S salió S por S los altavoces S por S últimas veces S. Llenas de SS iras S incredulidad S. Imposibles. Ningunas especies has resistido jamás S als Corfax S Dominion S. No sons más S que es primitivos S con unas pequeñas naves. Els capitanes lees, sangrando S por S unas heridas en las cabezas pero aún S en pies, abrió S un S canals a las dañadas flotas Corfax S. Somos S humanos S. No sabemos S cuando S rendirnos S. Mientras S las S naves S Corfax SSS alejaban S cojeando S hacías el ciberespacios. Sus S cascos S biomecánicos S aún S se retorcían S por S las retroalimentaciones S cuánticas. Las tripulaciones S dels busousan S se dios cuentas de los que sabían S logrados. Acababan S desganar S las primeras batallas espaciales S des las humanidades S contra sun S imperios alienígena S. Pero también S se dieron S cuentas de los que sabían SS comenzados. Los Corfax S ahora S sabían S des las tierras,
y nos olvidarían estas humillación En algún lugar en las oscuridad entre las estrellas un enemigos ya estabas planeando venganzas contra las especies que se sabías atrevidos a contraatacar Els comandantes y tol SS miró as los humanos que sabían arriesgados todos para ayudar a sus pueblos. Hans hechos enemigos des las fuerzas más poderosas des estas galaxias. Ahora vendrán por sus mundos. Les asintió sombríamente Entonces más vales que nos preparemos para ellos Las noticias viajó más rápidos que las luces a través des las redes des comunicación des las galaxias. En cuestión des días civilizaciones alienígenas que nunca habían oídos hablar des las humanidades estaban hablando des las batallas imposibles en el sistemas Bani Unas solas y pequeñas naves de unas especies desconocidas habías luchados contra els Corfax Dominion YS-1. Els comandantes y tol habías usados los sistemas des comunicación dels Busousan para transmitir todas las batallas a grupos des refugiados Bani dispersos por todas las galaxias. Sus mensajes eran simples, pero poderosos. Los humanos habían cumplido sus palabras. Habían venidos cuando nadie más los harías, y habían luchados contra unes enemigos que aterrorizabas a las mayores potencias des las galaxias. Estos cambias todos, dijo els DRS Kim Tejos mientras monitoreaba las redes des comunicación alienígenas Especies que se sabían escondidos des los Corfax durante décadas están empezando a hablar entre sí Están compartiendo información sobre los movimientos Corfax puntos débiles en sus territorios, cualquier cosas que puedas ayudar Els Busousan seguías varados en el sistemas Bani, demasiados dañados para regresar a las tierras. Els ingenieros Choi Mino y sus equipos trabajaron sin descansos para reparar sus motores pero necesitaban piezas y materiales que nos existían en sus naves. Fue entonces cuando llegó las primeras naves alienígena Contacto saliendo del ciberespacios, anunció el oficial des navegación Angi Bu nos reconozco els diseños. En las pantallas principales apareció una naves que parecía haber sido cultivadas en lugares desconstruidas. Sus cascos estaban cubiertos des los que parecías cortezas, y se movías por els espacios como un árbol meciéndose con els vientos. Las comunicaciones des las naves nos llegó como señales des radios, sino como patrones des luz que se proyectaban en sus superficies. Las oficiales des comunicaciones Parks Sosyong trabajó frenéticamente para decodificar els mensajes. Ses llaman los Alari anunció Oyeron las transmisiones dels comandantes y tol Ofrecen ayudas con las reparaciones Els capitanes les sospechó Por que nos ayudarían Nunca los habíamos conocidos antes Las respuestas llegó des los propios Salari cuando lograron establecer comunicación Sus idiomas basadas en patrones des color y relaciones matemáticas pero el significados eran claros. Los Salari habían estado librando unas guerras defensivas contra los Corfax durante más de 50 años Nunca habían vistos a nadie realmente derrotar a unas flotas Corfax en batallas abiertas. Ustedes demostraron que pueden ser vencidos tradujo Kim des los patrones des color Esos es algo que nadie creías posibles. Más naves comenzaron a llegar en las siguientes semanas Los trenes insectoides trajeron sus casas en enjambres y ofrecieron apoyos tácticos. Unas especies llamadas los Hokai que vivían en las atmósferas de los gigantes gaseosos
Proporcionó S metales S raros S necesarios S para las S reparaciones S dels motors. Incluso especies S que nunca S se sabían SS contactados antes S comenzaron S a trabajar S juntas S para ayudar S a los humanos S. Las DRAS. Yang S Gisgin S se encontró S tratando S heridas S de unas docenas de diferentes S especies S alienígenas S, aprendiendo S sus biologías mientras S trabajabas. SS increíbles, S les dijo S als capitán S lees. Cada especie tienes diferentes S necesidades S físicas S, diferentes S formas S de curarse S, pero los principios S básicos S son los mismos S. Els dolors es S dolors, independientemente S de cuantos S brazos S tengas S. Pero mientras S las coaliciones S alienígena S se hacías más S fuertes, llegaban S noticias SS perturbadoras S dels espacios. Corfax S. Kim S. Tejos habías estado interceptando S sus S comunicaciones S militares S y los que se aprendió S asustó S a todos S. No solo están S enojados S por S las batallas, S informó S durante S unas reuniones S des personal S. Están S aterrorizados S. Según S estas S transmisiones S, ningunas especies los has resistidos con éxitos. Todos sus imperios es basas en las creencias des que son invencibles S. Entonces S que S están S haciendo S al respectos. S preguntó S lees. Els rostros de Skim S era sombríos. Están SS reuniendo S las flotas más S grandes de sus historias. Els objetivos es S las tierras. Quieren S destruir S a las humanidades S antes S des que nuestros ejemplos se extiendas a otras S especies S. Los humanos S se dieron S cuentas des que se enfrentaban S a una selección S imposibles. Els busousan S estabas demasiados dañados para hacer S els viajes des regresos a las tierras a tiempos para SSS advertirlos S. Pero si ses quedaban S para organizar S las crecientes resistencias alienígena S. Las tierras se enfrentarías a las invasiones S Corfax S sin S Sabers que se avecinabas. Fue S las oficiales S des comunicaciones S Parks Sosyong S quien S ideó S una solución S que serás típicamente S humanas en sus aparentes locuras. Nos S separamos S dijo S simplemente S. Los oficiales S superiores S las miraron S fijamente S. ¿Separarnos S? S preguntó S lees. Las mitades des las tripulaciones S llevas els busousan S des regresos a las tierras para advertirles S y preparar S las S defensas S. Las otras mitades S quedas aquí S para trabajar S con las coaliciones S alienígena S. Es exactamente S els tipos de plans imposibles que nos tiene sentido SS tácticos. Y por S esos podrías funcionar S. SSS terminó S las DRAS. Yang S. Entendiendo S inmediatamente S. Los Corfax S esperan S respuestas S lógicas S y predecibles S. Nos esperarán S que dividamos S nuestras ya S pequeñas fuerzas. Els capitanes lees tomó S las decisiones más S difícil S de sus carreras. Ses quedarías con las coaliciones S alienígena S mientras S su SS primer S oficial S llevabas a las mitades S des las tripulaciones S des regresos a las tierras. Tenían S 6 S meses S antes S des que las flotas de invasión S Corfax S llegaras a las tierras. 6 S meses S para construir S unas alianzas lo suficientemente S fuertes como S para SSS enfrentar S a un S enemigos que nunca S había sido derrotados. Els trabajos comenzó S inmediatamente S. Els comandantes y Tol S usó S sus S conocimientos S des políticas galácticas para contactar S as especies S que sabían SS tenidos demasiados miedos para actuar S solas S. Los Salari S compartieron S sus biotecnologías para cultivar S naves S vivas S. Los Tren S enseñaron S a los ingenieros S humanos S cómo S construir S armas S que pudieran SSS adaptarse S y evolucionar S durante S las batallas. Park Sosyong S, ahora S ascendidas a almirantes y als mandos des los preparativos S des defensas en las tierras. Coordinó S con ingenieros S alienígenas S para SS mejorar S las tecnologías humanas. Las DRAS. Yang S estableció S els primeros cuerpos médicos interespecies S,
entrenando as médicos humanos para tratar lesiones alienígenas y as médicos alienígenas para trabajar en humanos Pero els trabajos más importantes los estabas haciendo Kim Tejos. Ahora sirviendo como els primeros embajadores des las tierras antes los que estabas conociendo como las coaliciones galácticas. Pasó sus días aprendiendo idiomas y costumbres alienígenas construyendo las relaciones diplomáticas que mantenían unidas las crecientes alianzas. Los Corfax Hans gobernados a través dels miedos y els aislamientos, explicó as los líderes des las coaliciones durante unas de sus reuniones Atacan as las especies unas por unas cuando están solas y desamparadas Pero si nos mantenemos unidos nunca Hans enfrentados a unas resistencias unidas antes añadió els comandantes y tol No saben cómo luchar contra sus enemigos que compartes recursos y protegen mutuamente A medidas que pasaban los meses las coaliciones creció más allá des las expectativas des todos especies que sabían sido enemigas durante siglos dejaron deslado sus diferencias para enfrentar las amenazas comunes compartieron libremente tecnologías antiguas desarrollaron tácticas des batallas que se aprovechaban las habilidades únicas de cada especies. Pero todos sabían que las verdaderas pruebas estabas por llegar Las flotas de invasión Corfax eras masivas. Más desmiles avionaves que transportaban suficientes potencias de fuegos para esterilizar sistemas estelares enteros Nunca habían sido derrotados en unas batallas importantes y venían a las tierras con las intenciones de deshacer des las humanidades unes ejemplos para els restos des las galaxias. En las tierras, las almirantes Park Sosyong estabas en els nuevos centros de mandos orbital observando los preparativos finales para las primeras guerras interestelares des las humanidades Alrededor des las órbitas des las tierras, naves des docenas des especies alienígenas esperaban juntos as naves humanas en las flotas combinadas más grandes des las historias galácticas. Señales des las redes de sensores exteriores informó un técnicos. Las flotas de invasión Corfax acentrados en el sistema solar Sosyong asintió y abrió un canals de comunicación a todas las flotas combinadas. Sus palabras serían recordadas en todas las galaxias durante siglos Todas las naves estos LSS mandos des las flotas. Hace 6 meses escuchamos a alguien pidiendo ayudas en las oscuridades entre las estrellas Hoy esas mismas oscuridades traes a nuestros enemigos a nuestras puertas. Pero nos enfrentan a las mismas especies aisladas que Hans derrotados antes Hoy se enfrentan a algo nuevos. Hizo unas pausas, mirando a las flotas reunidas que representabas as docenas des mundos y especies Hoy se enfrentan a los que sucedes cuando los vecinos deciden ayudarse mutuamente Todas las naves prepárense para las batallas. Las flotas de invasión Corfax emergió del ciberespacios como unas plagas de pesadillas vivientes Más desmiles naves biomecánicas cada unas más grandes que las ciudades más grandes des las tierras. Llenaron las oscuridades más allá des las órbitas des Plutón Sus cascos pulsaban con ritmos orgánicos y sus sistemas desarmas se cargaban con las energías necesarias para quemar planetas enteros hasta convertirlos en cenizas Las almirantes Park Sosyong observó desde las estaciones desmandos orbitales des las tierras como las flotas enemiga formaba sus líneas des batallas. Habías pasado 6 meses preparándose para estos momentos,
Trabajando con SS aliados alienígenas para construir defensas que nunca habían existido antes Pero al verse los tamaños de las armadas Corfax se preguntó si sería suficientes. Informes estados de las flotas, ordenó Todas las naves de las coaliciones informan que se están listas para las batallas. Respondió sus oficial tácticos. Las naves de cristal van y están en posición Las bionaves Salari Hans crecido sus configuraciones de combates. Los cazas en enjambres están listos para desplegarse Las naves humanas están en esperas. Fue un espectáculos increíbles. Naves des-47 especies diferentes flotaban en formación alrededor de las tierras, representando civilizaciones que nunca habían trabajados juntas antes Los Corfax habían pasado siglos manteniendo asestas especies aisladas y asustadas Nunca se habían enfrentados a sus enemigos unidos. Els comandantes de las flotas enemigas, Techcore transmitió sus mensajes a través de todas las frecuencias Sus voces llevabas las arrogancias de alguien que nunca había sido realmente desafiados. Primitivos mamíferos y sus patéticos aliados anunció sus voces mecánicas. Han reunidos unas impresionantes colecciones de animales de presas. Cuando hallamos terminados con sus mundos, cazaremos ascadas especies que se atrevió a apoyarlos Sus rebelión terminas aquí Las almirantes Osyong abrió un canals a todas las flotas combinadas. Sus respuestas fue oídas por miles de millones de seres en docenas de mundos Aquí las almirantes Parks Sosyong des las coaliciones des defensas des las tierras. Hace 6 meses interceptamos unas llamadas de auxilios dels pueblos Bolani No sabíamos quiénes eran No sabíamos si querían nuestras ayudas. Ni siquiera sabíamos si podíamos ayudar pero alguien estaba en problemas y esos fue suficientes. Hizo unas pausas, mirando a las flotas enemigas que sabías venidos a destruir sus mundos. Hoy los Corfax Hans venidos a castigarnos por esa selección Quieren hacernos un ejemplos para los restos de las galaxias. Quieren mostrar a todos los que sucedes cuando te enfrentas a los SSS acosadores Sus voces se hizo más fuertes. Hoy les mostraremos los que sucedes cuando los acosadores se meten con los vecinos de alguien Las batallas comenzó con los Corfax haciendo los que siempre habían hechos. Intentando abrumar a sus enemigos con unas potencias de fuego superior Sus bionaves lanzaron corrientes de energías que podían agrietar lunas apoyadas por enjambres de escasas más pequeños que se movían como seres vivos por els espacios. Pero las flotas de las coaliciones nos luchó como ningún enemigos que los Corfax hubieran enfrentados jamás En lugar des que cada especies lucharas por separados, lucharon como un solos organismos. Las naves des cristales LANI concentraron sus ACS des energías para abrir agujeros en las bioarmaduras Corfax Las naves Salari usaron sus agujeros vivos para absorber y redirigir els fuegos enemigos. Los cazas tren SS pululaban alrededor de las naves más grandes usando sus números para confundir y distraer als enemigos. Y los humanos Los humanos hicieron los que mejor sabían hacer los inesperados. Els capitanes les don bu ahora als mandos dels buques insignias des las resistencias Harmony lideró unas fuerzas de ataques directamente als corazones des las formaciones enemigas.
En su lugar S desintentar S igualar S as los Corfax S naves por S naves. Los buques S humanos S usaron S sus menor S tamaños y mayor S agilidad S para S atacar S puntos S débiles S y desaparecer S antes S des que els enemigos pudieras responder S. Fuerzas des ataques humanas. Aquí S armoni S actual S anunció S lees por S las S comunicaciones S des batallas. Recuerden S los que aprendimos S en el sistemas Volani S. Estas S bionaves tienen S centros S nerviosos S. Golpe en las S fuertes y rápidos. Luego salgan S antes S des que puedan S adaptarse S. Las batalla SSS se libró S en todos el sistema solar S des las tierras durante S horas S. Ambos S bandos S sufrieron SS grandes S pérdidas S. Pero se estaba sucediendo S algo S que es los Corfax S nunca S habían SS experimentados antes S. Estaban S perdiendo S. Las doctoras Yang S y S Jin S trabajó S frenéticamente S en las S bahías S médicas S. Tratando S heridas S de unas docenas de especies S diferentes S. Médicos S humanos S trabajaron S juntos as médicos S alienígenas S. Compartiendo S técnicas S y conocimientos S en medios des las batallas más S grandes des las historias galácticas. ¿Cómo S vamos S ahí S fueras? S les preguntó S als ingenieros Choi S Mino S. ¿Quién S estabas coordinando S las S reparaciones S des las S naves S des las coaliciones S dañadas S? Mejor S des los que deberíamos S respondió S. Soldando S un S parches en els cascos vivos des unas naves alari S. Los Corfax S están S acostumbrados S a luchar S contra enemigos S asustados S y aislados S. No saben S cómo S manejar S unas resistencias coordinadas. Els puntos de inflexión S llegó S cuando S el embajador S Kim S Tejos hizo S un S descubrimientos que los cambió S todos. Habías estado analizando S los patrones S descomunicación S Corfax S durante S todas las batallas YS se dios cuentas de algo S crucial S sobre sus estructuras desmandos. Almirantes San llamós por S el sistemas descomunicación S. Las flotas Corfax S estás completamente S centralizadas. Todos fluyes a través S dels buques insignias de Stechcore S. Si podemos S eliminar S sus naves desmandos, todas las flotas pierdes coordinación S. Exactamente S los que sucedió S en el sistemas Bani S, pero a unas escalas masivas, S terminó S Sosyong S. Fue S unas apuestas desesperadas. Las coaliciones S tendrías que concentrar S todas S sus S fuerzas S restantes S en sus S solos objetivos, dejando S las tierras indefensas mientras S atacaban S las naves más SS fuertemente S defendidas des las flotas enemigas. Si fallaban S, las tierras estarías indefensas contra la SS represalias Corfax S. Todas S las S naves S. Aquí S els mandos des las flotas, S anunció S Sosyong S. Estamos S poniendo S todos en unas tiradas des dados S. Objetivos. Els buques insignias Corfax S. Ataquen los S con todos los que tenemos S. Els asaltos final S als buques insignias de Stechcore S fue S las luchas más S intensas des las guerras. Las masivas bionaves estabas protegidas por S capas S des naves S más S pequeñas S y sistemas S des armas S que podían S destruir S continentes S. Pero las flotas des las coaliciones S tenías algo S que los Corfax S nunca S habían S encontrados. Determinación S absolutas para proteger S a sus S amigos S. Las S naves S Bani SS murieron S comprando S tiempos para que los cazas S tren SS se acercaran S lo suficientes como S para colocar S explosivos S. Las S naves S Salari SS absorbieron S daños S fatales S para proteger S los ataques S humanos S. Especies S que sabían S sidos extrañas S hace 6 S meses S dieron S sus S vidas S para proteger S los mundos S des los demás S. Las S defensas S dels buques insignias finalmente S se dieron S bajos els asaltos combinados. Els capitanes LS lideró S LSS ataques final S. Sus naves ardiendo S y sus tripulaciones heridas, pero aún S luchando S.
Las explosiones que destruyó las naves desmandos de Stechcore iluminó todos el sistema solar Con sus mandos central desaparecidos, las flotas Corfax SS cayó en Selskaos Naves que sabían luchados como unas fuerzas coordinadas de repente se convirtieron en vasos individuales sin dirección ni propósitos. Muchos huyeron al ciberespacios. Otros se rindieron Las invasiones habías terminados. Después mientras las naves de rescates buscaban supervivientes y los equipos médicos trataban a los heridos Las almirantes Sosyong recibió unas últimas transmisiones dels moribundos Techcore Por que preguntó els comandantes Corfax sus voces débiles y confundidas. ¿Por que vinieron ¿Por que vinieron todos ellos Nos ganaron nadas. Los arriesgaron todos. Sosyong miró a las flotas mixtas de naves humanas y alienígenas a las tripulaciones trabajando juntas para salvar vidas sin importar las especies. Pensó en unas simples llamadas de auxilios interceptadas por unos científicos cansados en Seúl y las cadenas de eventos que sabían llevados a estos momentos. ¿Por qué se estaban en problemas dijo simplemente Esos los que hacen los vecinos 5 años después las galaxias eras un lugar diferentes. El Corfax dominion todavía existías, pero ya nos podías expandirse sin control Las coaliciones que se sabías formados para defender las tierras se sabías convertidos en unas alianzas permanentes con docenas de especies que compartían tecnologías, recursos y defensas mutuas. Els protocolos humanos, responder a las llamadas desauxilios, independientemente de las políticas, LSS lucros o els riesgos, se sabías convertidos en las bases dels derechos interestelares Cuando cualquier especies enviabas unas llamadas desayudas, alguien siempre respondías en Seúl Unas nuevas generaciones monitores des espacios profundos escuchabas las señales des estrellas distantes Ya no solo se escuchaban amenazas Estaban escuchando as cualquieras que necesitaras ayudas. Els DRS Quimes Tejos, ahora directores des comunicaciones interestelares As menudos estabas en las mismas habitaciones donde habías descubiertos por primeras veces las llamadas desauxilios. A veces jóvenes técnicos les preguntaban por que las humanidades habías arriesgados todos por alienígenas que nunca habían conocidos. Sus respuestas siempre fue las mismas. ¿Por qué alguien llamó pidiendo ayudas y los escuchamos Las galaxias seguían siendo peligrosas, todavía llenas de conflictos y problemas que parecían imposibles des resolver Pero ya nos estaba solas. A través de miles de sistemas estelares especies que unas veces habían vividos con miedos y aislamientos ahora sabían que si pedían ayudas, alguien responderías. Incluso cuando las llamadas nos estabas destinadas a ellos